Estoy seguro que todos en algún punto habremos oído sobre la franquicia de Five Nights at Freddy's. Ya sea por medio de los famosos videojuegos, libros, videos, canciones y más recientemente las películas. Es casi imposible que los niños e incluso adultos de esa época no hayan tan siquiera escuchado sobre esta famosa historia. En mi caso me volví súper fan de los creadores de contenido que subían videos pasándose las noches y viendo las reacciones ante aquel juego que podríamos decir fue un antes y un después en el mundo de los videojuegos de terror. Las 6 de la mañana, un cheque para Jeremy Fitzgerald, otra vez, $20, 20 putos dólares por estar aguantando estos cabrones. Transmitir esa vibra de tensión y desconocimiento al estar en una oficina sin poder moverte, solo teniendo contigo unas cámaras, un botón para encender la luz de los pasillos y cerrar la puerta para defendernos de animatrónicos poseídos, era una experiencia única en aquel entonces, combinado con una manera de narrativa por medio de easter eggs, llamadas telefónicas y demás. Aunque Five Nights at Freddy's fue una franquicia que me marcó demasiado en esos tiempos, no estamos aquí para hablar sobre esto hoy, sino sobre aquellos fangames que surgieron a raíz de este tan popular juego, y estamos hablando de Five Nights at Candy's. Five Nights at Candy's llegaría a tener una popularidad muy grande entre la comunidad de FNAF, dado a sus personajes tan característicos y mecánicas que, aunque similares a la base original, tenían su propio toque que lo hacía diferente. Y que además se nos contaba una historia que quizás no muchas personas llegaron a conocer a detalle, pues al haber tantas fechas y eventos revueltos en una línea de tiempo dificultaría dicha tarea. Pero no sería hasta la tercera entrega en FNAF 3 donde todo tendría un mayor sentido y los anteriores juegos se conectarían. Aunque antes de empezar, quiero dejar en claro que no soy ningún psicólogo ni he estudiado nada relacionado a esta ciencia. Solo estaré dando un análisis y mi punto de vista mientras descubrimos qué pasó en esta trágica historia de juegos de terror. Así que si me llego a equivocar en algún dato o punto, ofrezco mis más sinceras disculpas. Curiosamente, para empezar de los 3 juegos, cronológicamente empezamos con el tercero, específicamente en el año 1961. Mary Smith es una pequeña niña cuyo padre es dueño o al menos alguien importante dentro del teatro de Rat y Cat. Un lugar donde tanto como niños y adultos podían disfrutar de su estancia. Contaba con máquinas arcade para los pequeños y un lugar más apropiado para los adultos donde podrían charlar y tener café gratis. Pero la cereza del pastel no era esto, sino que, como el nombre lo indica, existían obras de teatro que se daban de lunes a viernes, siendo estas diferentes entre cada uno, siendo un evento que unía tanto a los pequeños como a los adultos. Este sería el lugar perfecto para Mary, quien, aunque con la pérdida de su madre en algún punto de su vida, el padre trataría siempre de animarla y hacer que su pequeña viviera lo más feliz posible. Durante ese año de 1961, más específicamente un lunes 9 de octubre, la pequeña Mary pasaba el día en el teatro, mientras su hermano pequeño estaría de campamento. Aquí conocemos a tanto de Rat como de Cat, que no son más que 2 personas adultas disfrazadas de una rata y un gato, respectivamente. 2 personas comunes y corrientes que no tendrían mucha experiencia en la actuación, pero que aún así se robarían el cariño de muchos niños. Pero estos no serían los únicos, ya que existiría un tercero, Vinny, el titiritero, quien contaba con una mejor experiencia teatral y que manejaría un títere que, aunque no sea tan popular como el dúo dinámico de la rata y el gato, también ganaría cierta reputación dentro del teatro. Los días pasaban y una feliz Mary jugaría todos los días antes de los shows a su juego favorito, el cual era las escondidas. El primer día sería con Rat, que la encontraría fácilmente antes de que el show diera inicio. Al día siguiente jugaría con Cat y así sería prácticamente toda la semana, en donde jugaríamos a las escondidas y seríamos atrapados constantemente por cada uno de los actores. Lo interesante viene cuando el viernes, un 13 de octubre de 1961, se rumoraría que habría un evento especial. Un evento en el cual los verdaderos nombres de Rat y Cat serían revelados. Mary se emocionaría más de lo habitual y en un último juego antes del gran show, Rat decide jugar a las escondidas junto a todos los niños que se encontraban en el teatro. Y la pequeña, al no poder esconderse en ningún otro lugar, se escondería en el cuarto solo para empleados, descubriendo incluso el nombre secreto de Cat, siendo Candy. Aunque por las prisas esta no logra ver el nombre de Rat, se esconde en el locker esperando que esta vez pueda ganar el juego.
Poco a poco, el actor de Rat iría encontrando a todos y se percataría que había alguien escondido dentro de la sala para empleados. Y es justo en el momento donde está a punto de abrir el locker que Vinny, el titiritero, aparece y regaña al actor de Rat, dado que se había estado presentando en condiciones las cuales no eran adecuadas, tomando alcohol antes de las funciones. Y es que, aunque Vinny tuviera la razón, este no puede ocultar los ciertos celos de que dos actores que no tienen la preparación que él tiene ni la experiencia sean más populares que él. Esto es demasiado común en la vida. Estoy seguro que muchos de nosotros habremos visto en algún punto lo que parecería esa injusticia, como es que alguien menos preparado que yo tenga mayor reconocimiento. Pero todo este drama llegaría a tal punto donde el titiritero diría de una manera agresiva que este se largara y dejara que él tomara su puesto, empezando una pelea en la cual, en un acto de defensa propia, Vinny terminaría matando a Rat por accidente, al ser empujado y golpeándose de manera desafortunada. Es gracias a todo este escándalo que el actor de Cat entraría a la sala y vería tal fuerte escena, cerrando la puerta inmediatamente y sugiriendo lo que toda persona normal haría: llamar a la policía. Aunque Vinny en un principio no deseaba esto, pues el miedo y la adrenalina del momento lo harían pensar lo peor, tendría que enfrentar cargos y situaciones por haber asesinado a alguien por accidente, pero al final de cuentas lo has asesinado. Y es este mismo miedo quien lo llevaría a matar al único presente que podría incriminarlo, el actor de Cat, asfixiándolo hasta la muerte. El titiritero, ahora habiendo matado a quienes eran los personajes principales y que estaban a punto de dar el show más importante, recogería sus cosas, llamaría a la policía diciendo que encontró a los actores del teatro de Rat y Cat muertos y huiría de la escena sin dejar aparentemente pistas que lo incriminaran. Dentro de la mente de Vinny, el titiritero habría sido el crimen perfecto y junto con sus dotes actorales engañaría a la policía haciendo creer que todo fue una pelea entre estos dos y que solamente encontró la escena del crimen. Todo habría salido perfecto, de no ser porque la pequeña Mary Smith vería todo, escondida y aterrorizada de los eventos que acaba de presenciar. Aquí es donde entran dos conceptos dentro de la psicología: el estrés postraumático y la disociación traumática. El estrés postraumático es un trastorno de salud mental que puede surgir tras vivir o presenciar un evento traumático. Entre los síntomas se encuentran recuerdos, sueños o escenas retrospectivas involuntarios. Muchas personas intentan evitar recordar los acontecimientos o los recordatorios físicos de estos acontecimientos o experimentan amnesia disociativa. Pueden desarrollar patrones de pensamientos negativos y llegar a sentirse separados o distanciados de los demás, culparse de cosas que no hicieron o ser incapaces de experimentar emociones positivas. También se produce la hipervigilancia, estado de evaluación constante de las amenazas ambientales, irritabilidad, dificultad para concentrarse y trastornos del sueño. Mientras que la disociación traumática no es más que una respuesta del cerebro ante dicho acontecimiento en donde la mente se desconecta de la realidad, pensamientos, emociones o recuerdos abrumadores para sobrevivir a una experiencia traumática, manifestándose como despersonalización, el sentirse irreal, la desrealización, el mundo irreal y sobre todo la amnesia. Pero ¿por qué digo todo este lío de conceptos? Pues porque a raíz de lo que Mary vivió desarrollaría lo que anteriormente mencioné, pero trataremos esto un poco más a detalle conforme la historia vaya avanzando. Después de este trágico suceso, Mary quedaría con un trauma que le evita recordar exactamente qué fue lo que ocurrió ese día, pues su mente en una manera de protegerla se bloquearía. Mientras que el titiritero logra salirse con la suya y escapa de todo lo relacionado con el teatro de Rat y Cat.
Un año después del suceso, una compañía robótica llamada Robotics Factory se daría a conocer por sus animatrónicos controlados por cable remotamente. Ya no habría necesidad de que una persona estuviera dentro de los trajes y ahora sería controlado por personas especializadas en ese trabajo. Y sus primeras creaciones fueron hechas con los trajes de Rat y Cat. Se hicieron pruebas y al final se logró comprobar que eran totalmente seguros, y con esta idea en mente, el padre de Mari haría una reapertura del teatro. Habría público, niños emocionados por el regreso de aquellos personajes que marcaron su infancia. Incluso Mari estaría presente en dicha apertura junto con su hermano pequeño, que en un acto inocente se acercaría al animatrónico de Rat. Pero lo que nadie sabría es que esos mismos trajes que anteriormente fueron controlados por dos personas que murieron injustamente serían controlados por no más que solo venganza y odio. Afortunadamente, el hermano de Mari no resultó gravemente herido, pero reavivó el trauma y los recuerdos de lo que ella presenció, pero sería de una forma grotesca. Ahora tenía dificultad para dormir, ya que había algo que la acechaba en la oscuridad, y eran esos dos animatrónicos. El padre, al notar este problema, le regalaría a su hija una cinta con una melodía relajante para poder dormir, pero lo más importante sería que Mari empezaría a tomar terapias con un psicólogo, ya que había un recuerdo en su mente, un recuerdo que le culpaba de un acontecimiento del pasado del cual tenía que liberarse. ¿Cómo estás el día de hoy? Han pasado 2 semanas. Entiendo que fue una experiencia muy traumática, pero por suerte tu hermano no fue seriamente lastimado. Tienes que recordar que ellos no son real. Eran solo máquinas, no son capaces de herir a nadie. Lo que pasó fue un accidente. Él solo estaba roto, pero está bien, estás a salvo ahora. Lo recuerdas del teatro, ¿no? Aquel que tú y tu padre fueron hace un año. Tu padre me contó lo que pasó. Te separaste de él cuando todo sucedió. ¿Sigues teniendo pesadillas desde nuestro último encuentro? ¿Eran aquellos que dibujaste para mí? Eres una niña muy creativa, pero no puedes dejar que tus miedos tomen el control de tu imaginación. En manera de superar tus miedos, debes enfrentarte a ellos, los monstruos. Muéstrales que no tienes miedo. Ahora, Mari, necesito que recuerdes qué pasó ese día, hace un año atrás. Es justo después de esta plática con el psicólogo que se nos introduce por primera vez el Dreamscape, o escape del sueño. Una zona segura, alejada de las amenazas reales, y donde nos encontramos con el Origami Cat, una figura de papel la cual es nuestro último recuerdo de nuestra madre y que nos ayuda a poder superar nuestros miedos, dándonos ánimos y consejos para poder superar las noches de estos terroríficos monstruos y recordar por fin lo que pasó ese día, ese 13 de octubre de 1961. El Origami Cat siempre estará en el Dreamscape, la zona donde Mari aún puede descansar y sentirse segura, que representa nuestra antigua habitación antes de mudarnos. Y en contraparte al Dreamscape tenemos el Deepscape, una zona donde están nuestros recuerdos más profundos y sobre todo aquel trauma que presenciamos. En este lugar el peligro llega a ser constante y si no tenemos cuidado, figuras como Cat y Rat nos darán un buen susto. Si analizamos esto desde un punto más psicológico, se llega a relacionar con el concepto que anteriormente mencionamos, que es la disociación, que en pocas palabras el cerebro decide desconectarse para protegernos a nosotros mismos, pero la disociación no elimina el trauma, sino que nos encierra en este. Entonces, el Dreamscape, que su traducción literal es escape de los sueños, su mismo nombre nos indica que solo es un escape. Una zona segura en la que Mari puede huir y refugiarse de aquellos recuerdos y traumas que le hacen daño y que además está acompañada de su fiel compañero. Un gatito de origami, que curiosamente los gatos llegan a representar una compañía silenciosa y en calma. Al menos que sea uno naranja, ahí sí, huye por tu vida. Pero como mencionamos, funciona como un ancla emocional al ser el último y único recuerdo de su madre. Y como la contraparte tenemos el Deepscape o el escape profundo, donde aquellas memorias o recuerdos no deseados se esconden en lo más profundo para que no sean encontradas y de esa manera protegernos de aquello que nos causa dolor.
Aunque de manera narrativa dentro del juego tendremos que adentrarnos forzosamente dentro del Deepscape, si queremos continuar con la historia del juego, simbolizando que sí, no queremos recordar aquella experiencia traumática, pero es algo necesario para poder seguir adelante, y junto con ello superar las pesadillas que nos atormentan. Este no es el único detalle que se nos da en el juego sobre el cómo afrontar este problema, sino que existen pequeñas rocas que nos dan consejos y en una de ellas específicamente dice: el camino no necesariamente lleva a cada destino, incitándonos a explorar y encontrar aquellas memorias que nos harán recordar qué fue lo que sucedió ese día. Y curiosamente, Mary no solo empieza a recordar qué fue lo que sucedió, sino que recuerda aspectos de su niñez, como su antigua mesa para dibujar, el armario, fotografías de su familia, entre otras cosas. Pero una de las más importantes son los juguetes con los cuales podemos interactuar y tener una pequeña charla, pero que siempre al final todos nos dirán lo mismo. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Como si dentro de nuestra mente hubiera algo que tenemos que gritar, un secreto, pero aunque Mary lo desea, lo ha olvidado. Digo, nosotros sabemos lo que pasó, sabemos que ella estuvo presente en el día del incidente, observando todo desde el armario, pero dentro de la mente de una pequeña niña, este suceso ha quedado guardado en lo más profundo de su inconsciente. Es entonces que cada noche vamos recordando más de aquel evento, pero con el costo de que sus pesadillas se vuelven más agresivas e incluso el Deepscape se va tornando cada vez más roto, difícil de explorar y confuso. Pero es gracias a su perseverancia que por más doloroso que llegue a ser recordar un trauma o un recuerdo no deseado, era algo necesario para poder por fin liberarse de esa culpa y de las pesadillas que la atormentan cada noche. Y es así como después de una semana de intensa pelea, Mary por fin recuerda lo que sucedió y obtenemos la siguiente nota del psicólogo. Mary ha mejorado mucho y por fin recuerda lo que pasó. Es exactamente lo que pensaba. Mary experimentó algo el mismo día del incidente. Sus pesadillas surgieron de ese mismo incidente. Su inconsciente bloqueó sus recuerdos de la experiencia, dejando solo el miedo. Pero nunca imaginé que sería una experiencia tan perturbadora. Mary presenció el incidente desde dentro de un armario en la misma habitación. Ahora lo recuerda con toda claridad. Incluso pudo descubrir la distribución de la misma habitación con detalle. Recomiendo que Mary siga viniendo una vez por semana hasta que se recupere del trauma. Aunque parecería que al final hemos superado nuestro trauma y culpa, aún quedaría un cabo suelto, y es que al ser el caso reabierto y empezándose a cuestionar nuevamente las acciones de Vinny el titiritero, el cual estaba triunfando al ser protagonista de una película que curiosamente se llamaría Psicópata, la cual fue un éxito. Éxito que tanto anhelaba y que por fin estaba obteniendo, pero que no duraría demasiado debido a su crimen cometido hace un año y siendo culpado por los asesinatos de los actores de Rat y Cat. Y ahora la última pesadilla surgiría, el último miedo de Mary, Vinny, quien le recriminaría por haber estado ahí, por haber causado dicho problema, y ahora que ha recordado lo sucedido, arruinó su vida por completo, diciendo como últimas palabras que no dejará que Mary vuelva a dormir de nuevo. La noche final, el enfrentamiento contra todo lo que fue, todo aquello que luchamos durante noches se intensificaría, siendo una verdadera pesadilla, no solo para Mary, sino que para mí como jugador. Qué jodidamente difícil e injusta llega a ser esta noche, en donde si llegas a fallar un poco la luz puedes terminar muerto y empezar todo de nuevo. Aunque algo tengo que aplaudir, y es que logra ser un desafío digno y una representación acertada de lo difícil de afrontar un trauma, siendo gracias a la determinación y sobre todo a una buena recuperación con el psicólogo que lograría vencer a Vinny, y es un 14 de junio de 1963 que obtenemos la siguiente carta. Mary ha mejorado desde que recordó su trauma. En cada sesión de terapia se siente más enérgica y feliz. Ya no tiene pesadillas y puede dibujar con regularidad. La próxima sesión será la última, ya que Mary no necesita más terapia.
Quiero que te imagines esta situación. Imagina la paz y felicidad que una persona que pasó ante tales horribles situaciones reciba este mensaje. El que después de tanto dolor, sufrimiento y esfuerzo, por fin fuiste capaz de superar tus traumas, tus problemas y tomar el control de tu vida. El no tener que huir más y por fin poder tener una conexión entera contigo mismo. Recordar lo que sucedió y no quebrarse en el proceso. Y por último, pero no menos importante, poder dormir tranquilamente sin la culpa de un evento el cual no dependía de ti. En verdad, cuando realizaba este guión no había notado la historia tan potente y emocional de Five Nights at Candy's 3. El cómo nos deja una gran enseñanza sobre temas como lo son la disociación, los traumas, el estrés postraumático que muchas personas llegan a tener. Y para aquellas personas que sufren de estos problemas y muchas más cosas, quiero decir que ustedes pueden. No está mal pedir ayuda e ir con el psicólogo y de que sí se puede seguir adelante. Aunque aún quedan 2 juegos más por analizar y descubrir la historia, el Five Nights at Candy's 3 es el que mayor historia tiene y peso narrativo, y que da pie a los acontecimientos que pasan en el primer y segundo juego. Además, quería darle el enfoque solamente a la historia del tercer juego, ya que es una la cual me gustó mucho y sentía que si abarcaba los 2 juegos restantes sería un video saturado. Pero en un siguiente video seguiremos con esta cronología y estilo de narración, así que no se lo pierdan.